Le damos la bienvenida con un buen aplauso. Claro que sí. Bienvenido. Yo soy así, romántico primero, después lo que tú quieras. Mira, es que el día está romántico, ¿eh? Es verdad. Este día está, o sea, el que no aproveche este día para el amor. Wow. Sí. Porque fíjate que nosotros tenemos un mandamiento, pero el primero es amar. Es amar. Y cómo amar sin estar romántico, yo no sé, eso como que no pega mucho, pero yo hoy estoy romántico, Fernando. Qué chévere. Tengo Qué bueno. tengo como, no sé, algo así como. Y voy a arrancar, porque la mañana está para aprovechar la mañana. Wow. Esto es algo tremendo. Hoy puede ser un gran día. Yo te invito a que lo compartas, a que le avises a tu amada, a tu amado. Escríbele un mensajito de texto. Dile que están hablando de él en la radio, de ella. Dile, te mencionaron. Y van a decir a mí, sí, porque es que hablaron de los amores de la vida y tú eres el amor de mi vida. Oye, sí. esas cosas hacen falta escucharse, claro que brother, sí, tú claro sabes. que sí. Claro que sí. Mira qué hermoso este versículo, Mori. A ver, mi amor. Está en el libro de Cantar de los Cantares. Y comienza diciendo, Cantar de los Cantares de Salomón. Y luego dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Wow. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Y el Cantar de los Cantares es la canción de las canciones en la Biblia. Y esto es algo maravilloso y quiero retomar este tema a diario en mi corazón, porque es la canción de amor de las Escrituras. Y Salomón, que es uno de los compositores más importantes que la tierra ha tenido, pues es hijo de un gran compositor también. Es hijo del dulce cantor de Israel, así le decían a David. Imagínense. Pero aquí vemos en Salomón, que escribe la canción de las canciones, el ADN de compositor. Y cuando uno lee este libro tan maravilloso que sin lugar a dudas habla del amor de pareja y sin lugar a dudas habla del amor de Dios y nosotros, bien bello, porque yo soy la pareja de Dios, yo soy la novia, o sea, tengo un novio, qué bello. Y mira, yo tengo tantos amigos, yo tengo amigos homosexuales. Y este era un tema que siempre yo le decía a ellos. Yo tengo un novio que cambió mi vida, tengo un novio que me ama. Si lo conociera. Y esta canción de amor, porque realmente Dios está enamorado de nosotros. Y esto lo tenemos que poner así, pero nosotros también de Dios. Y el nivel más alto del amor es el amor de Dios para nosotros como novio. ¡Qué bello! Y dice Salomón que en el aliento de sus besos, wow. Y yo en el aliento de sus besos encuentro más que vida. Yo lo encuentro a él. Su espíritu y yo nos fundimos en un beso. Hoy la mañana está bella para besar a alguien. ¡Anímate! David escribió algo romántico y dijo, su vara y su cayado me infunden aliento. ¡Wow, qué lindo! Pero Salomón, un compositor más agresivo, escribió, él me alienta con sus labios. Qué bello. Entonces permite que el Dios Todopoderoso hoy te bese con la ternura de su palabra. Permite que sus labios toquen tu corazón. Permite que esta canción de amores cambie tu atmósfera. Permite que esa canción de amores que sale de su boca, que es su palabra, como un beso de Dios, cambie la atmósfera en tu casa, cambie la atmósfera con tus hijos, cambia la atmósfera en tu trabajo, cambie una palabra dulce. Esto es algo tremendo. La Biblia dice que la palabra dulce aplaca la ira. Wow. Y hacen faltas palabras así. Tú sabes, dice Salomón, tus ungüentos, wow. Tus ungüentos tienen olor agradable. Y es que el aliento, ese aliento rico de esa persona que tú amas y que te ama, ¿verdad? Llega en forma de besos. Así llega el amor de Dios. Y ese es el efecto de su palabra con nosotros. Nos da un olor agradable, se va el mal olor del temor, se va ese estar pensando lo que no hay que estar pensando, ¿sabes? Hay un aroma de confianza, ese aliento de él, porque viene un aroma de fe, es cálido, tú sabes, el olor de la amargura se va y la amargura huele mal.
La amargura huele mal porque cambia la atmósfera, cambia el ambiente, es contaminante, no hace bien, tú sabes. Por eso a mí me gusta esa salsita que habla de azúcar pun amargado, porque eso somos nosotros los cristianos, nosotros somos la miel, nosotros somos la miel para los amargados. Y es algo maravilloso cuando se va ese olor a amargura y llega un aroma de reconciliación, porque hueles el perdón, hueles el amor. Cuando sus labios te tocan, esto es algo maravilloso, porque cuando sus labios te tocan, tú cierras los ojos y te elevas. Es como cuando oras. Tú te concentras. Entonces, concéntrate en el que te besa, en el sanador, y no te concentres en tu dolor. Concéntrate en el que está contigo y no te concentres en tu soledad. Concéntrate en el que te suple y no te concentres en tu necesidad. Concéntrate en lo que tienes y no en lo que te falta. Concéntrate y bésalo con los ojos de la fe. Disfruta de ese paisaje tan bello. Con los oídos de la fe, escucha esa canción, escucha su voz, escucha, y con los ojos de la fe disfruta de esa sanidad, porque cuando Él te besa se te quita el dolor. Aleluya. Es que el día está bueno para eso. Qué bueno. El día está bueno para amar. Amén. Porque eso es algo que nosotros tenemos que aprovecharnos, ¿sabes? Mientras estemos vivos, amémonos. Eso, claro, eso fue un mandamiento, pero qué rico. Denme perpetua con esa. Y eso es algo tremendo. A mí personalmente me gusta abrir los ojos cuando beso, porque yo quiero ver el deleite de esa experiencia. Yo quiero ver el deleite, es una experiencia maravillosa, y yo abro mis ojos cuando Él me besa y veo el deleite de su voluntad, porque su voluntad para conmigo es buena, es agradable, su voluntad es perfecta, y su voluntad es que yo esté sano. Por eso abro los ojos cuando lo beso y disfruto de su amor, de su poder. Su voluntad es que esté salvo. Por eso cuando abro los ojos y lo beso, veo que fui perdonado, veo que no hay nada que me acuse delante de Él, porque Jesucristo mismo fue el que expió mi pecado. Su voluntad es que yo esté enriquecido en todo, y cuando Él me besa y yo veo dónde estoy, mire, ¿qué importa si hace sol, si llueve? ¿Qué importa si estoy en la playa o en el desierto? Estando contigo me olvido de todo y de mí. Ve cómo está romántico aquí, chacho. Sí, es así, pero qué rico, qué rico. Pero entonces, mira, la única que no canta soy yo. No, tú cantas. No, yo tú no cantas, claro que canta. Claro que Lo que canta. hago es que no entono. Claro que canta. Entonces, lo tremendo, voy a hacer un paréntesis para corregir eso de Moraima. Mira, te voy a explicar algo. A ver, el maestro. En los estudios de hoy, alguien va y canta, y puede ser que no dé en el centro de la nota, ¿verdad? Que no quede. Pero entonces hay unos programas, unos programas musicales que aplican a esa parte donde no te afinas bien, y en esa parte pues va a sonar afinadito. Por eso a veces tú oyes unos cantantes en disco en vivo y dices, en vivo tú ves que suenan diferentes. Pero lo tremendo es un poco diferente. Lo que pasa es que ese programa es viejísimo. Dios lo tiene prendido hace rato, y cada vez que tú le cantas, tu voz atraviesa por ese programa, y lo que oye Dios, lo oye tan maravilloso que manda a callar el universo para oírte a ti. Entonces tú cántale a Dios, porque Él tiene el programa que cubre nuestras imperfecciones. Y esto es algo que si nosotros no lo disfrutamos, y para eso hay que abrir los ojos cuando beses. Bésame con los ojos abiertos, para que disfrutes su paz, para que disfrutes su salvación, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, Él pagó un castigo para que tuviésemos paz, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, esto es tremendo, que tú lo sepas, que tú lo recites, pero si no lo disfrutas como un beso, pues, sabes, tienes un avión en la marquesina de tu casa y vas a pie para la calle. Bésalo, porque besarlo es un viaje. Por eso dice Salomón que sus besos son mejor que el vino, y el vino es riquísimo. Y dicho sea de paso, yo no tomo solo agua, pero la realidad que cuando Salomón dice que sus besos son mejor que el vino, es porque hay un deleite tremendo. Dice algo más, dice: tu nombre es como ungüento purificado. ¡Wow!
Bueno, los que estén enamorados, que escriban algo ahí, escríbanle algo a su amada, llámenla, o a su esposo, llámalo, a tus hijos, enamórate de tus hijos, enamórate de tu trabajo. Tienes que amarlo, va, pon una petición ahí por tu matrimonio, pon una petición ahí de acción de gracia por la gente que te ama, porque cuando uno está enamorado, es hermoso el nombre de la persona amada. Escríbele ahí, Ricky, te amo. ¿Por qué? Porque en el amor, miren, en el amor hay una explosión de revelación. Por eso nosotros, por eso el Señor manda a amarnos y amarlo a Él, porque lo que viene después como consecuencia es impresionante. En el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Oye, esto parece como algo, no, pero es así. Es que hay fuerza ahí. Dice que es como un ungüento purificado, como un perfume derramado. Y en los ungüentos hay un aroma de especias, hay una fragancia dulce, ¿verdad? Y así es el nombre de la gente que tú amas. Yo digo nombres de gente, el nombre Alejandra, la que manda. Yo le pongo siempre un epíteto ahí, la que manda. Pues es la hija mía bella, que siempre será mi bebé, que la quiero felicitar porque pasó su reválida de psicología. Y estoy feliz. O sea, yo oigo su nombre, yo oigo el nombre de Alecito, mi hijo mayor. O sea, mi nieto también se llama así, pero Alecito no se llama Alecito, él se llama Alexito. Y siempre le recalco esto, Entonces la gente te va a decir Alecito, pero tú no eres Alecito, tú eres Alexito. Porque el amor tiene grandes planes contigo. O sea, la creación, Dios vive enamorado de nosotros. Si no, Dios no estuviese empeñado en pasar la eternidad con nosotros. Esa es la realidad, ese es el amor de Dios. Y cuando tú oyes el nombre de tu amado, que es como un ungüento derramado, esa fragancia. Tú sabes, cuando el solo hecho de pensar en esa gente que tú amas, en esos nombres que tú amas, ¿sabes? Te cambia la atmósfera, te trae el olor, de su perfume, como decía Jacob. Este es el olor de mi hijo, wow. Y esto es algo maravilloso, Alex, porque así es el aroma de la fe. Te escucho hablar, disculpa que te interrumpa, y se me viene a la mente. Interrúmpeme y bésame. Oh, Cristo, mira, se me viene a la mente este pasaje maravilloso que habla de la ley de Jehová y de los preceptos. Sí. Que dice, la ley de Jehová, ¿verdad? Por ahí sigue, los preceptos de Jehová son sabios y todos justos, deseables son mucho más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Mira, y Mori, y bueno, y Fernán, digo esto, ¿verdad? Porque aquí nosotros, este bésame, yo no hago más que entrar aquí, y digo aquí, pero igual me pasa en casa, o sea, un beso, estamos hablando de besar a Dios. Para todo aquel que, tú sabes, porque para los espirituales todas las cosas son espirituales, pero para los changos hay que, para los carnales, tú sabes, sí, los changuitos, después hay que explicarle esto, porque líbreme Dios, yo te falta respeto nunca, tú sabes. No, tranquilo, te digo tranquilo. Esto, ¿verdad? Porque es así, porque alguien puede estirar el chicle hasta donde no es, pero yo sé. Yo siento tu beso con tu sonrisa, yo siento tu beso con tu bendición, yo siento el beso de Dios con esa nube, o sea, y lo siento físicamente, mira, siento el abrazo de Dios, lo siento físicamente, o sea, es algo tan fuerte espiritual que porque nosotros hemos llegado a tener una contienda con todos y tenemos que cortar eso, tenemos que explotar en el amor. Cuando nosotros explotemos en el amor, nosotros vamos a ver que lo bueno es bueno. Esto parece como tan sencillo, pero no lo es, porque el egoísmo sale de nuestros corazones. Entonces, porque el amor lo que hace es dar, y eso es lo que ha hecho Dios. Y ese nombre, ¿verdad? Por eso es que cuando él habla de ese nombre, de ese ungüento derramado, nosotros, dice en el Evangelio de Juan, nosotros hemos creído y conocemos, le dicen a Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, pero le están diciendo, tú eres nuestro ungüento derramado. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, al golpe del sol y de agua. Y esos son nombres. Y hay gente que tiene nombres, nombres dulces, nombres lindos. Rosa. Es que estoy enamorado, pero cuando tú estás enamorado, tú sabes,
cuando tú estás enamorado, tú no desatiendes los asuntos de tu patria, ni desatiendes los asuntos de tu casa. Este no es el opio de la sociedad. Carlos Marx se equivocó por completo, pero en su odio a Dios, porque esa es la cuestión, esa gente, el odio que ellos le tienen a Dios es la base de todas estas situaciones que nosotros vivimos hoy en día. No es otra cosa, es el odio a Dios, la rebeldía a la gente, en que si no es como yo digo, no es, y lamentablemente nos estamos perdiendo lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es amarnos, y lo mejor de lo mejor es encontrar al Señor. Mira qué hermoso en Hechos 4:9 al 12. Bueno, escríbele algo a tu amada ahí, escríbele una canción. Ahora mismo. Escríbele algo, zúmbale algo, dile Lidia, Rosa, María, o dile Raulito, ¿sabes? Porque a los nenes nos gustan a veces como esos diminutivos que nos dicen las nenas, tú sabes. ¡Ay! Es romántico, pero oiga esto, dice en Hechos 4:9, pues, que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es que ese nombre es bello. A mí me gusta también decirle a Jesús de Belén, que no se le dice mucho, pero es de donde es, tú sabes. Anyway. Y tanto que se habló, de ahí saldrá algo bueno de Belén. No, muchachos, como de Gil Brothers, saldrá algo bueno de la pachanga, saldrá algo bueno de la pachanga. Y de Juanamato, saldrá algo bueno de Juanamato, de la calle Amparo. Gloria a Jesús. Pero mire qué hermoso dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La maravilla de esto, mire, es que quien va a llenar todo, quien va a satisfacer a la novia es el novio. Nosotros somos la novia. Y lo único que va a satisfacer nuestra vida es el novio. Cuando el novio llega a tu vida, mire, usted empieza a darse cuenta, primero, de tantas bendiciones que tiene, pero cuando usted tiene el novio, usted está enamorado, cuando uno es joven y se enamora y se casa, uno está dispuesto a vivir en un rancho que el matre haya que ponerlo casi de pie, pero no importa. No, y si se colara, y si hubiese una gotera, mejor, más pegado uno tiene que estar. Y mientras más pequeña es la cama, mejor. La cama empieza a crecer cuando uno empieza a ponerse viejo, a tener nietos y demás, meter gente ahí. Pero la realidad es que ese amor del Señor, mire, el amor del Señor, yo quiero decir esto. Y quiero terminar con esto, porque cuando veníamos en el campo, veníamos y veníamos besándonos. en una estoy en la luz roja y nos estamos besando. Y el de atrás. Y que estaba envuelto. Yo le dije, no hagas caso, allá arriba hay otra luz. Yo vuelvo a pararme, ¿no sabes? Ay, Dios mío. En la historia bíblica hay un rey malo, Manasés. Un rey malo. Fernán, tú sabes que este hombre estuvo 55 años de mal gobierno. O sea, cuando digo esto, es que este tipo, por ejemplo, en el templo metió estatuas de acera, le metió estatuas a todos esos dioses paganos. 55 años, este tipo fue malísimo. Y lo que yo quiero resaltar con esto es que cuando se lo llevan los sirios, el tipo, tú sabes, después de 55 años de hacer toda esa poca vergüenza, malo, el tipo oró a Dios. Y tú sabes qué hizo Dios, Fernán, lo oyó, lo atendió. Déjame ver si lo tengo aquí, porque es que hoy, esta mañana, yo que quería hablar y le dije a Dios, yo que quiero hablar de amor, y me encuentro con este versículo. Es tan fuerte porque dice que habiendo orado, es tremendo, me emociona. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y yo voy a decir algo aquí bastante fuerte. No importa cuán grande haya sido tu error, la misericordia de Dios va por encima de eso. Tu error
Esto parece para los changuitos que van a decir, ay, ahí le pasan la mano al pecado. Está bien, papi, yo te voy a decir algo. Cuando tú caigas, va a haber un Dios para restaurarte. Va a haber un Dios para restaurarte. Porque cuando yo leía esto esta mañana, ¿sabes? Nosotros no podemos vivir, y te digo, ¿y por qué quiero decirte esto? Basta ya de tanto proceso. Sálgase de ese proceso y métase en la libertad de Cristo, y métase en el amor de Dios, métase en el beso de Dios, y permita que ese perdón llegue a tu vida de una manera tan sobrenatural, ese amor, ese amor y ese abrazo. Es como un ungüento derramado. Si ese abrazo y si ese beso, si ese nombre es como un ungüento derramado, deja que ese ungüento de una vez por todas corra por tu cuerpo y sane tus dolencias, sane las heridas de la vida, no solamente las físicas, que también se sanarán. ¿Sabe? Este amor de Dios, porque Salomón está hablando del amor de Él hacia nosotros, hermano. Y uno podrá decir, y aquel que quiere que a los demás no le perdonen su pena, no le perdonen su pecado, dirá algo como esto: Dios no puede ser burlado. Claro que no puede ser burlado. Claro que no. Y el Dios de oportunidades estará dando oportunidades. Sí, a mí me llamó la atención porque hay gente separada de Dios, y yo creo que tiene más al que dirán de la gente en su regreso a Dios que lo que Dios mismo dirá. Y mire, a veces hay que olvidarse de lo que dice la gente, y hay que seguir amando a Dios con la pasión que Dios pone en tu corazón, y usted tener su relación con Dios. Usted tener su relación con Dios. Usted va a permitir que Dios trabaje con tus heridas personales, pero que trabaje también con tus bellezas naturales, con el recurso natural más bravo que tiene Dios, eres tú. Y ¿sabes qué? Cuando Él te llama, cuando el Señor te llama, mire, si yo quisiera que si tú pudieras hoy ver en estos comentarios a Dios escribiendo tu nombre, para recordarte que te ama, para recordarte que su misericordia no se ha cortado contigo, porque así ha sido Dios. Dios ha sido bueno. Hoy Dios ha permitido que este día sea así tan tenue para ti, para que puedas abrir los ojos y verlo a Él mientras te besa, mientras te perdona, mientras te abraza. Siéntete amado por Dios. Todo lo demás, mire, esta tierra va a pasar. ¿Sabe qué? En el cielo no va a haber fe. En el cielo va a haber amor. Prepárate a disfrutar eso. Y disfrútalo desde ahora. Yo soy el pastor Alex Castro y pastoreo la iglesia Nuevo Testamento en las parcelas Hill Brothers, que llamamos la iglesia de los malos. Por allí van la iglesia de los malos que Dios ha perdonado, y Dios ha transformado muchas vidas. Dios, no nosotros ni la iglesia, yo quiero decirte eso, ¿está bien? Dios ha transformado vidas, ni la iglesia ni nosotros. Pero allí hemos visto a Dios transformar gente, sanar gente, levantar gente, socorrer gente, suplir a la gente. Y quiero invitarte a que nos visites. Ahí en las parcelas Hill Brothers nos reunimos los martes, tenemos un culto de oración. La mafia se reúne a orar allí y le metemos candela a las peticiones de los hermanos. Los viernes tenemos el viernes de descarga, y el domingo tenemos nuestro culto familiar, donde la iglesia, nosotros tenemos dos iglesias en las parcelas, la iglesia de la gente grande y la iglesia del niño. Esto es muy importante porque los niños en la iglesia de nosotros van a su iglesia, y es una maravilla, y quiero invitarte, porque en este tiempo estamos dando una atención especial a los niños, los estamos preparando contra el virus que puede ser que venga. Y si no viene, chévere, como quiera estarán preparados, pero lo estamos preparando contra ese virus de la ideología de género, que es arrollador, que no solamente, eso no viene solo para la escuela, eso te lo van a meter ojo, boca y nariz, olvídate lo que te digan, eso tú lo vas a ver todas partes, hasta en el barbecue, pero los niños allí los atendemos bien. En CCC, Sidra, Calle y Cagua, me fascina ese sitio, primero por la gente y luego por lo hermoso, porque tenemos una fachada del templo de Salomón. Usted no va a ver eso en el mundo, eso lo va a ver allí. Y luego de eso, pues, tenemos una gente maravillosa. Eso es el barrio Beatriz, sector Semí.
Allí nos reunimos los jueves a las 7, de las 7:15 tenemos un tiempo para orar y a las 7:30 comenzamos también a servir al Señor. Los domingos 8:30, aquí tú aprendes el lenguaje de señas, esto es maravilloso. Los domingos estamos a las 8:30. Estás invitado. Te puedes comunicar con nosotros. Itzia te va a atender. Itzia, qué nombre lindo. Itzia es la voz más dulce que tú vas a escuchar por teléfono. Pero no es por la voz, es el amor y el aroma. Qué lindo. Y eso es algo tremendo. 787-627-4988. Algún hermano debe escribir por ahí el número para que usted se comunique con nosotros. Podemos orar contigo, podemos orar por ti. Estamos pasando un tiempo tremendo. A día estamos viviendo un buen día. Hoy puede ser un gran día para ti. Bueno, puede ser un gran día. Pastor Alex de Castro. Entre vivir por siempre como último consuelo, vivir sin ti. No dudaría un solo instante para vivir sin ti. Mejor me muero. Pero qué lindo. Señoras y señores, el tenor de la salsa, Alex de Castro. Alex Gracias, de Pastor. Buen día. Castro.